Hay secretos que el tiempo y la historia se esfuerzan por enterrar, por sepultar bajo la arena. Pero hoy vamos a desenterrar uno de ellos. Y si os dijera que todo lo que nos han contado sobre la caída de la primera civilización es mentira, que no fue la guerra, ni el hambre, sino algo mucho, mucho más antiguo lo que la destruyó. Hoy vamos a destapar esa verdad, oculta durante milenios. Soy el narrador, y esto es Crónicas Olvidadas. Preparaos porque vamos a viajar juntos a la cuna de la civilización, a un tiempo de dioses, sí, pero también de monstruos. Un tiempo donde nuestro destino se decidió en las sombras. Pensemos en Sumeria. Es el amanecer, el origen de casi todo, las ciudades, las leyes, la escritura, la civilización misma. Pero claro, todo amanecer viene después de una noche, y la noche de Sumeria estaba plagada de horrores que ni imaginamos. A ver, la historia oficial nos pinta un cuadro idílico, ¿verdad? Un ascenso imparable. ¡Boom! Ciudades. ¡Zas! Escritura. Todo parece perfecto. Pero lo que no nos cuentan es que mientras la humanidad daba sus primeros pasos a la luz, había algo más. Algo muy antiguo y muy hambriento que observaba desde las sombras. Y es que detrás de esos figurats imponentes, entre los escribas que trazaban los primeros símbolos, se movían cosas, entidades que la historia ha preferido, digamos que olvidar. Para estos poderes, la nueva civilización humana no era más que un tablero de juego, un rebaño al que pastorear y, por supuesto, del que alimentarse. Así que, ¿quiénes eran estos gobernantes secretos? Pues teníamos de todo. Vampiros antidiluvianos, auténticos progenitores de clanes que caminaban entre nosotros viéndonos como simple ganado. Magos sacerdotes que, en vez de mirar a los dioses, contactaban con lo infernal. Y luego estaban los peores de todos, los Nefandi, las manos de fantasmas, que gobernaban desde la oscuridad total, pudriéndolo todo. Era, en definitiva, una guerra secreta por el alma de la humanidad, librada en sus mismas calles. Y en medio de este caos oculto, surge el primer gran imperio de la historia. Un imperio que, según nos dicen, se forjó a golpe de espada y estrategia. Pero la realidad es que el arma más poderosa que se usó en esa conquista no era de metal. Fijaos en esto, una cita de esas crónicas que pocos han leído. En el 2300 antes de la Era Común, Sargón de Akkad reúne a videntes y magos y conquista a los sumerios. Toda Mesopotamia cae bajo su dominio. ¿Qué nos dice esto? Pues que Sargón de Akkad no era solo un genio militar, fue mucho más listo. Fue el primero en entender que la hechicería, la magia, podía ser un arma de Estado, un arma mucho más devastadora que cualquier ejército. Aquí lo vemos claro. Por un lado, la historia oficial. Sargón, un líder fuerte, une a la gente con su ejército. Simple, limpio, lógico. Pero la crónica olvidada nos cuenta otra cosa. Que el imperio de Sargón se cimentó sobre el poder de magos y videntes. No fue una conquista normal, fue una guerra de hechicería contra una civilización que para colmo ya estaba podrida por dentro. Sus videntes sabían cada movimiento del enemigo antes de que lo hicieran. Sus magos, desataban el infierno. Fue una victoria del poder arcano, sin más. Ya se sabe, todo imperio acaba cayendo, es ley de vida. Pero el de Sumeria es distinto, no se derrumbó por un golpe desde fuera, no, se lo comieron, literalmente se lo devoraron desde sus propias entrañas. Año 2000 antes de la Era Común. Grabad esa fecha. Es el momento exacto en que la primera luz de la civilización se apagó para siempre. La historia culpa a unos invasores, los amorreos. Pero se equivocan. Los amorreos solo fueron los buitres que llegaron al final. Cuando llegaron ya no había nada que matar, se encontraron con un cadáver. Porque la verdadera plaga, la enfermedad que acabó con Sumeria, llevaba siglos creciendo en sus templos y en sus palacios. ¿Y quiénes eran los portadores de esa plaga? Los Nefandi. O como los llamaban allí, los Nifuren Da'aj, que significa los devoradores de los débiles. Pura poesía, ¿eh? Eran sus propios magos sacerdotes, sus nobles, gente que por un poco más de poder pactaba con entidades oscuras, entidades de fuera de este mundo. Sacrificaron a su gente, su futuro, todo a cambio de poder. Así que, claro, cuando los amorreos llamaron a la puerta, ya no quedaba nadie para abrir. Solo ruinas y los ecos de la locura. Pero, ojo, que incluso en la noche más cerrada, en la oscuridad más absoluta, a veces salta una chispa, una pequeña llama de resistencia. Y en la ciudad de Uruk, esa chispa tenía un nombre de leyenda. Hablamos, cómo no, de Gilgamesh, el gran rey héroe de Uruk. Precisamente él, que estaba obsesionado con encontrar la inmortalidad, se vio de frente con una elección, una que podría haberlo cambiado todo, para siempre.
Porque claro, las fuerzas de la oscuridad vieron en él al candidato perfecto, la pieza clave para asegurar su dominio eterno. Imaginaos la escena. Los vampiros más antiguos se le presentan y le ponen en bandeja justo lo que él busca, la inmortalidad, un poder eterno para gobernar en la noche. Era la oferta de su vida, pero entonces apareció una mujer, una hija de Gaia llamada Siduri Sabitu, y ella no le habló de poder ni de eternidad, le habló de las cosas sencillas, del placer de una copa de vino, del calor del sol en la piel, de lo que significa, en fin, ser humano. Y algo hizo clic en la cabeza de Gilgamesh. Rechazó el abrazo, le dijo que no a esa fría inmortalidad y organizó la primera resistencia humana contra el dominio de los no muertos, el primer no de la humanidad. Por eso, la caída de Sumeria no es solo una historia antigua, un cuento para dormir. No, es una advertencia, una que resuena hasta hoy. Y la lección es brutalmente clara. El mayor peligro para una civilización no viene de los ejércitos enemigos en sus fronteras. ¿Qué va? Viene de dentro. Viene de la corrupción, de esa sed de poder que te hace pactar con cualquier cosa, por muy oscura que sea. Esa es la podredumbre que consume a las naciones desde el alma. Sumeria fue la primera en aprenderlo por las malas, pero desde luego no ha sido la última. Porque, pensadlo bien, ¿creemos de verdad que esas fuerzas, esos entes, simplemente desaparecieron? No, solo cambiaron de táctica, se pusieron un traje, aprendieron nuestro idioma, ahora se esconden en consejos de administración, en oscuros pasillos de poder. La historia de Sumeria se ha perdido, sí, pero su legado oscuro, ¿quién sabe qué secretos yacen enterrados bajo nuestras propias ciudades, esperando? Hay crónicas que no deben ser olvidadas, porque su mayor arma es que no creamos en ellas, que las ignoremos. Por eso, si quieres ayudarnos a desenterrar la próxima verdad oculta, suscríbete. Todavía quedan muchísimos secretos por contar.